Contento de estar con ustedes, aun cuando sea a través de este formato. Esta es una de las muchas formas en las que todos nos hemos tenido que venir adaptando al COVID, pero es una muestra también de que las sociedades, las economías y los gobiernos tenemos la suficiente flexibilidad para en circunstancias complejas seguir operando, y yo creo que esto es lo que vamos a tener que seguir manteniendo durante los próximos meses. El COVID es un tema de mediano plazo, no se va a terminar en un par de semanas, pero es un tema que se va a terminar. Y tenemos que estar preparadas para ambas cosas, para saber cómo lidiamos con ello en la parte sanitaria, en la economía, mientras se llega a la solución a través de la vacuna, y también empezar a pensar, y yo creo que eso es motivo de la reflexión de estas reuniones que se organizan con America Society, qué es lo que sigue, porque ya tenemos que empezar a pensar en ello. Yo estoy muy de acuerdo en eso, que tenemos que ya pensar en ellos, y yo espero que pronto, en 2021, no pronto, pero en 2021 podemos estar en el mismo cuarto, misma sala para charlar y juntar inversionistas. Entonces vamos a comenzar con la pregunta que todos están pensando. ¿Cómo se prevén las perspectivas económicas de México para el 2021? Sí, nosotros estamos esperando un rebote de la economía, estamos esperando una caída de un poquito más del 8% para este año. Para este año ya tenemos la información para el tercer trimestre, entonces hay cierta certeza. Nosotros teníamos una perspectiva de una caída del 8% que presentamos en los criterios generales de política económica, y en su momento un número importante de analistas pensaron que éramos muy optimistas. Y a mí me pareció curioso por dos razones. Es la primera vez que alguien presenta una posibilidad de caída de la actividad económica tan seria, y que muchos piensen que es optimista. Esto es una señal de que tanto ha venido cambiando, el mundo. Pero lo segundo que pasó es, incluyendo con el Fondo Monetario Internacional, en la medida en que han venido actualizando sus perspectivas, cada vez que tienen más números, se parecen más a las de nosotros, se empiezan a converger con la de nosotros. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque parte de lo que vamos a ver es un rebote técnico, una caída muy drástica en el 2020, y una recuperación de alrededor, nosotros estamos estimando del 4.6%. ¿Qué es lo que ya estamos viendo nosotros? Lo que nosotros estamos viendo es, nosotros iniciamos, como muchos países, un proceso de reapertura de la actividad económica en junio, y nosotros nos centramos inicialmente en tres sectores. El sector de la construcción, y esto es crucial porque es un sector que es una de las puntas de la dinámica de la actividad económica. También es un sector donde los trabajadores de la construcción no tienen muchos buffers para ir asimilando las disminuciones salariales. Después, muy importante, y tiene que ver con lo que tú señalabas al inicio, Susan, el COVID no le pegó a todos los países en el mismo tiempo. Entonces le pegó primero en Asia, después en Europa, después en Canadá y Estados Unidos, y entonces esos países iniciaron sus procesos de confinamiento antes, pero también iniciaron sus procesos de reapertura antes. Y en el sector de la industria automotriz, que es un sector clave dentro de la cadena de valor que México tiene con Estados Unidos, y un sector clave dentro del Tratado de Libre Comercio, lo que nosotros tratamos de hacer fue sincronizar la apertura en México con la apertura en Estados Unidos. Es decir, si uno piensa que estaba siguiendo el ciclo de la trayectoria de la pandemia, en estos sectores en particular estaba siguiendo el ciclo de la trayectoria de la pandemia en Estados Unidos. No es el único sector que está ligado de manera directísima con la actividad económica en Estados Unidos o con la vida en Estados Unidos. De hecho, el primer impacto que nosotros tuvimos en la actividad económica fue en el sector turismo, y en particular en aquellas zonas turísticas que están ligadas al turismo de Estados Unidos y europeo, como es en Quintana Roo, en Cancún y en Los Cabos, en Baja California. Los primeros impactos económicos en el sector real fueron en ellos. Pero nosotros decíamos eso, y el tercero fue la minería. Y esto nos ha permitido tener un crecimiento al mismo tiempo que se tiene más o menos contenida el crecimiento de la pandemia, porque hay algo que es ya un valor entendido,
pero que es algo sobre lo que uno tiene que disciplinar su proceso de toma de decisiones, que es una crisis inusual, porque viene provocada por una pandemia. Y entonces las principales medidas de carácter económico para estimularlo tienen en gran medida que ver con el control de la pandemia. No son las medidas tradicionales de un estímulo fiscal, este sector, tasas de interés, etcétera. Todo eso ayuda, pero lo que más ayuda es el control de la pandemia. Lo estamos viendo con los repuntes que hubo en Europa en las últimas 2 semanas. Estaba yo leyendo el periódico hoy, y Nueva York, que es la base de American Society, están pensando en endurecer las medidas de confinamiento, incluyendo, leía hoy en la mañana en el New York Times, la posibilidad de que se vuelvan a trasladar a clases virtuales para las escuelas. Entonces, la mejor inversión en una recuperación hoy está asociada a las decisiones que tienden a mantener bajo control la pandemia. No vamos a eliminar la pandemia en este momento, pero sí mantener. Entonces, nosotros hemos venido teniendo este repunte ya a lo largo de estos meses, desde junio para acá, teniendo hasta ahora bajo control la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? De las 32 entidades federativas, hay 22 entidades en las que hay caídas en el contagio de la pandemia. Hay 4 que están flat, están sin aumento, y hay 7 en las que está creciendo. Es decir, es para todo propósito práctico una pandemia que hoy está bajo control, pero basta ver lo que está pasando en otras regiones para saber que uno tiene que estar alerta, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde van a ir una parte importante de los recursos y cuáles esperamos que sean los motores del crecimiento para el año que entra? Y ahí hay que distinguir en 2 aspectos, ¿no? Uno, creemos que tiene que ser la construcción y en particular la inversión. Por diversas razones. Una, la inversión genera empleo en el momento en que se está realizando, pero genera empleo y productividad y actividad económica cuando se termina, porque tienes mejores puertos, tienes mejores carreteras, etcétera. Tiene además la ventaja muy clara en esta coyuntura de que al ser la inversión, sobre todo en obra pública, en infraestructura, actividades que se hacen fundamentalmente al aire libre, tienen menores posibilidades de contagio, ¿no? Hay una parte importante asociada a la inversión en el sector sanitario, como uno podría pensar. Ahora, ¿qué tipo de inversión estamos privilegiando y cómo lo estamos haciendo? Estamos siguiendo 2 carriles. Por el lado del gobierno, estamos invirtiendo en aquellas actividades económicas que absorben mucho más rápido la inversión. Es decir, algo que quedó, a mí me parece es una lección muy clara de la crisis del 2009, de la gran recesión, es que en circunstancias como estas uno tiene que invertir no necesariamente en el que es el proyecto que es mejor marginalmente, sino en el que puede absorber los recursos y traducirlos en empleos, en contratos de la manera más rápida. Yo recuerdo, y es algo que tengo muy fijo, yo me mudé a Washington en septiembre del 2010 y recuerdo haber visto anuncios en las calles de Washington que decían: esta obra se está realizando con el programa de impulso fiscal. La crisis formalmente había acabado ya 1 año y medio antes en Estados Unidos y todavía no se habían terminado de aplicar todos los recursos del programa de gasto fiscal. Entonces hay que ir a donde se pueden absorber rápidamente, que son las obras que ya están funcionando. Esas son las que pueden marcar. Por lo demás, y reconociendo que por un lado la inversión más importante que se hace en el país es la inversión del sector privado, es decir, por cada peso que nosotros ponemos, el sector privado pone casi 7 pesos, pero al mismo tiempo reconociendo que en esta coyuntura, además de tener implicaciones en la parte de salud y en la parte económica, tiene implicaciones para las finanzas públicas. Es decir, si hay actividades que están cerradas, operando por abajo de su nivel, hay impuestos que no se están recaudando. Entonces, lo que iniciamos el pasado octubre es una estrategia muy específica donde estamos llegando a acuerdos con el sector privado para preparar proyectos que pueden ser llevados a cabo mayoritariamente o en su totalidad por el sector privado. Estamos hablando
de temas carreteros, desdoblamientos, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos coordinando con ellos, pero además asegurándonos que todos los permisos asociados a esos proyectos salen de manera muy rápida. ¿Qué otros elementos estamos buscando? Bueno, el Tratado de Libre Comercio era ya una apuesta central antes del COVID y tiene que seguir siéndolo ahora. Nosotros, al igual que tú, estamos convencidos de que más allá de las coyunturas políticas, y la hay claramente en Estados Unidos, pero este va a ser un año político en México también. En México vamos a cambiar diputados en julio, pero también la mitad de los gobernadores y como el 80% de los alcaldes. Es una elección muy importante. Pero más allá de esto, hay una clara coordinación en el área de Norteamérica, entre Canadá, Estados Unidos y México, además, en un contexto además de gran incertidumbre en el mundo. De lograr que en este corredor haya certidumbre es lo que nosotros pensamos va a lograr atraer una parte importante de las inversiones a esta región del mundo. Pero un tema central, para volver al enunciado con el que yo empecé mi intervención, es pues esta es una crisis por la pandemia, y aun cuando estamos aprendiendo a convivir con ella, no vamos a tener una salida completa sino hasta que la tengamos completamente bajo control. Y en ese sentido, tanto por razones sanitarias como por razones económicas, nosotros hemos estado siendo extraordinariamente proactivos en la adquisición de potenciales vacunas, ¿no? En las últimas semanas nosotros hemos visto anuncios relevantes de las pruebas en la fase 3 de Pfizer, de Janssen, de AstraZeneca, etcétera, y nosotros hace algunas semanas formalizamos estos contratos que son lo más cercano que uno puede pensar a contratos de derivados financieros, porque son contratos que permiten tener el derecho a comprar vacunas si esas vacunas son exitosas, y es además un esquema de cobertura, no nada más en ese sentido financiero, sino porque todas estas vacunas no van a estar disponibles potencialmente en el mismo tiempo. Algunas están disponibles en abril, otras están disponibles en marzo, algunas estarán disponibles en diciembre si todo sale bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Estos contratos cubren potencialmente hasta cantidades suficientes para vacunar a 119 millones de mexicanos. Probablemente se tendrá que ser menos porque a lo mejor alguna de estas vacunas, alguna de estas iniciativas se retrasa un poco más, pero tenemos que estar cubiertos. Y estamos en ese sentido ya empezando operando a través de 3 líneas distintas. La primera, logramos con algunas de estas farmacéuticas que parte de su fase 3 se hiciera en México. Es decir, la última fase de la parte experimental se está aplicando en México, lo cual tiene 2 ventajas. Una, pues se está ya en la parte de la fase misma vacunando a mexicanos, pero la segunda, si resulta exitosa, se pasa de la fase de experimentación a la de aprobación casi de manera inmediata. La segunda, se está trabajando claramente con muchos países en la logística misma de que a quién se va a vacunar primero, cuál es el orden, etcétera, pero también trabajando en cuál es la capacidad de aplicar vacunas. Para alguien que no trabaja en el sector salud como yo, esta era una gran pregunta, y se la planteé hace algunos días a mi colega, el secretario de Salud, y al subsecretario: ¿cuál es la capacidad máxima de vacunas que puede aplicar el sector salud en México? De las experiencias pasadas se habla de 10 millones de mexicanos por mes, ¿no? Entonces, si logramos tener el abastecimiento de las vacunas en tiempo como se está esperando, en algunos meses podríamos estar vacunando una parte importante de la población mexicana. Y ese es el mayor game changer, el cambio de reglas, tanto para la parte de salud como para la parte económica. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que la vacuna es un game changer para los Estados Unidos y para el mundo, porque allí puede comenzar a operar en persona otra vez y transversar las fronteras de países, ¿no? Tú hablaste, Arturo, sobre los pilares como
infraestructura, inversión en construcción, en el sector automotriz, en obras públicas, etcétera. ¿Qué otros pilares hay? Y tú mencionaste, yo mencioné mis palabras, el sector de tecnología. ¿Tú lo ves como también un pilar? ¿Y cómo lo ves mujeres? También hablamos de eso varias veces. Sí, yo creo que ambos son muy importantes, ¿no? El sector de la tecnología forma parte de esas pocas cosas positivas que trajo el COVID. El COVID es una tragedia a nivel mundial, es una tragedia para todos los países, su impacto económico, pero sobre todo su impacto en las pérdidas de vidas humanas. Sí, pero trajo 3 o 4 cosas que fueron positivas. La primera, yo siempre he subrayado esto, es este sentido de responsabilidad colectiva, de que es un problema que solamente vamos a poder resolver si todos estamos trabajando en ello, si al protegernos nosotros, al usar una mascarilla, en realidad a quien estamos protegiendo es un tercero de no contagio. ¿No? Este sentido de responsabilidad colectiva puede servir incluso para pensar en cómo ir abordando algunos de los grandes retos que tiene el país, porque detona una reflexión de qué es lo que necesitamos. Pero ha habido algunos ganadores, claramente, y uno de ellos fue el sector de la economía digital. Nosotros conocemos empresas en México que adelantaron sus planes de desarrollo por 4 años. Estamos viendo crecimientos claramente de dobles dígitos en el sector de la economía digital, y ahora lo que tenemos que seguir es construyendo sobre ello. En México lo vimos, bueno, primero, como en muchos países, en la entrega de comida, etcétera, compras, etcétera, pero esto lo ha movido muy rápidamente. Nosotros estábamos afortunadamente, yo creo, bien posicionados para esto. Habíamos sacado una ley fintech que también estaba asociada digamos, al sector financiero o el sector bancario digital. Existe por ahí ya 1 o 2 casas de bolsas que son completamente digital, y hay claramente esfuerzos para tener bancos que van a ser fundamentalmente digitales. Esto, que es importante por sí mismo, es además muy importante porque con relación a países de nivel de desarrollo similar, el sector bancario en México era relativamente delgado, es decir, teníamos menos cuentas bancarias de las que podía tener países como Colombia, Perú, etcétera, ¿no? Entonces esto nos va a permitir lo que en inglés podrían llamar el leapfrogging, ¿no? O sea, el que nos adelantemos de manera muy rápida. Pero este sentido de responsabilidad colectiva también lo que ha hecho, y esa es otra de las cosas que el COVID ha traído, había muchos problemas, yo diría, de carácter estructural que estaban siendo ocultados, y el COVID los trajo a la superficie y ha acelerado la discusión de ellos. Uno de ellos es la propia capacidad del sector salud, ¿no? Nosotros rescalamos las capacidades del sector salud, y la pregunta obvia es: ¿qué pasa cuando el COVID desaparezca? ¿Regresamos al nivel que teníamos antes? Y una de las respuestas fue: no, ya teníamos necesidades en el sector salud, tenemos que aplicar. Otro de los temas fue el que tú mencionaste, es decir, hay una baja participación de las mujeres en el mercado laboral. En un año y en una época, yo diría que por muchas razones, esto se ha venido cuestionando con mucha seriedad, desde el Me Too hasta problemas de seguridad y de violencia de género. Y me parece que es el momento de atenderlo de manera muy clara. Hay alguna liga, por cierto, Susan, donde nosotros hemos visto que en algunas industrias de la economía digital pueden ser más favorables a incorporar mujeres en algunas líneas de trabajo, y hay que seguir trabajando. Pero yo creo que la gran apuesta que tenemos que hacer ahora es, con mucha claridad, entender cuáles son las causas por las que en México hay una participación laboral tan baja de las mujeres. Y no es nada más un asunto cultural, porque México tiene una participación baja
con respecto a otros países de América Latina que son igual de machistas que México, y empezar a pensar cuáles son las medidas que se tienen que tomar para corregir esto y cuánto cuesta, porque esto no es un almuerzo gratuito, esto tiene costos, pero los beneficios probablemente van a ser muchísimo más grandes. La cifra que a mí siempre me gusta citar es que si nosotros tuviéramos la participación laboral no de un país avanzado, de las mujeres en el mercado, sino la de Argentina, que es un país muy similar a México, esto representaría casi 4 millones de mujeres adicionales en la fuerza laboral. Y esto es sintomático de una inequidad muy profunda, de una desigualdad, pero también de la pérdida de potencial de crecimiento económico, porque son mujeres que están preparadas, que están en la edad de trabajar, pero que la sociedad en su conjunto no está organizada de una forma que les dé la oportunidad para ello. Yo creo que eso es una gran oportunidad para México en el futuro, para crecimiento, y también va con la parte digital, porque también le damos oportunidad de trabajar en un sector digno de la casa, ¿no? Pero hablaste mucho de la pandemia, ¿existe un disyuntiva entre desempleo económico y salud? ¿Y cómo lo ve el desarrollo de empleo en los próximos meses? Sí, yo creo que ese fue un debate que se dio sobre todo de manera muy fuerte, muy al inicio de la pandemia, cuando apenas estábamos entendiendo de la pandemia. Algo que resulta obvio en retrospectiva, pero que no resultaba tan obvio para nosotros en febrero, inicios de marzo, es que cuando tienes un virus nuevo, por definición, sabes muy poco acerca de él. Cuando yo me acerqué primero a las autoridades sanitarias, pensé que ellos me iban a decir cómo era, y lo que tenían inferencias es a partir de información de lo que estaba pasando en China, lo que estaba iniciando. Entonces, yo creo que en ese momento hubo una discusión muy rápida, que se saldó muy pronto, en el sentido si había un trade-off, una disyuntiva entre salud y economía, entre si tener medidas de contención social muy fuertes, disminuían los niveles de contagio, pero tenían un costo económico relevante. Yo creo que esa discusión quedó ya atrás, y lo que hoy queda claro es que no hay disyuntiva, y es parte de lo que estamos viendo en Europa y de lo que estamos viendo en algunos lugares en Estados Unidos y claramente en Nueva York. Si la pandemia no se mantiene contenida, un repunte importante lleva necesariamente a cierres de actividades económicas, lo que estamos viendo en España, lo que estamos viendo en Francia, países que parecía que habían logrado ya controlar la pandemia. Y algo que yo digo, yo trato de no ser muy cínico sobre ello, es que por suerte, y quiero ser cuidadoso con eso, pues a nosotros nos tocó después de a otros países, y eso nos permite aprender lo que esos países hicieron bien, pero también algunas de las cosas en las que ellos fallaron, porque se estaban enfrentando a una situación nueva. Entonces, hoy el ingrediente más importante para garantizar crecimiento económico es tener contenida la pandemia, y eso implica necesariamente que hay medidas de distanciamiento social que se siguen teniendo que seguir operando. Pero también, y eso es muy importante en un país como México, ¿no? Nosotros es un país muy distinto de las economías de ingresos altos. En las economías de ingresos altos no hay trabajadores informales, y lo cual quiere decir que el gobierno sabe dónde están, etc. Nosotros tenemos una población informal del 57%. Las medidas que se aplicaron en Alemania, en Suiza, no son aplicables en México. El que el 57% de los trabajadores sean informales, por definición quiere decir que ni siquiera sabemos dónde están y cuánto trabajan de manera específica. Entonces sí tenemos que irnos apoyando mucho más en el sentido de responsabilidad social, es decir, en el que todos tenemos que irnos asegurando de que de manera cuidadosa mantenemos la distancia. En el transporte público en la Ciudad de México todo el mundo está obligado a usar un tapabocas, hacer cuidados, y en general a mí me parece que hasta ahora eso es algo que ha mostrado la población de México, porque si no nos explicaría cómo ha aumentado la actividad económica
cuando al mismo tiempo han disminuido hasta ahora los contagios. El aumento de la actividad económica quiere decir que hay más gente en la calle trabajando, pero también implica que lo están haciendo con cuidado porque los contagios no se han disparado hasta ahora. Gracias. Yo creo que la parte informal, 57% informal, le da tantos desafíos para una persona como usted, porque en los Estados Unidos se puede hacer las transferencias a gente que no trabaja porque saben dónde están. Para ustedes es mucho más difícil porque no saben dónde está el pueblo que necesita las transferencias para apoyar la situación, ¿no? Y yo tengo otra pregunta. Dado a las circunstancias globales actuales, ¿cómo generará México confianza que se puede traducir en mayor inversión? Porque tú hablaste mucho de inversión. Yo creo que eso es crítica para México en los años cercanos y más lejos, ¿no? Sí, yo creo que hay mecanismos diversos. Uno muy importante, y eso es algo que en México es parte del DNA del sector público, en particular de Hacienda, es asegurarnos de que tenemos un marco macroeconómico estable, predecible, responsable, con finanzas públicas manejadas con responsabilidad y con una deuda manejada de manera prudente, ¿no? O sea, y no es que seamos genios, es que la experiencia de los 80s y de 1994-95 fueron extraordinariamente dolorosas. Uno de los principales ingredientes que pueden contribuir a disminuir la inversión es no saber si la inflación va a ser 3% o si va a ser 60%. Es muy distinto si el tipo de cambio está relativamente estable. Y esto claramente pasó la prueba de fuego en estas circunstancias, es decir, hubo volatilidad muy alta asociada a la aversión al riesgo en febrero y marzo, llevó a que el tipo de cambio en México pasara de 18.5 a 25.3, una depreciación del 40%, y a diferencia de lo que pasaba en décadas anteriores, no hubo un impacto en la inflación de ello, pero además en la medida en que hemos ido entendiendo mejor las circunstancias, etcétera, el tipo de cambio se ha recuperado de manera notable. Hoy está en 20.5, ha recuperado la mayor parte de ese terreno. Entonces, ese es el primer ingrediente que es importante para la inversión, tanto nacional como la extranjera, y en ese sentido nosotros estamos muy contentos y satisfechos que el día de ayer Fitch haya ratificado la calificación crediticia de México. Lo segundo es tenemos que tener condiciones que generen un sector financiero muchísimo más dinámico, y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Hemos hecho cambios a la regulación que permiten salir más rápidamente con los IPOs, pero por ejemplo hace alrededor de un mes mandamos una iniciativa al Congreso para reformar el sistema de pensiones, y tiene diversos objetivos. El objetivo central, por supuesto, es que los trabajadores mexicanos puedan retirarse en condiciones mucho más dignas y más seguras cuando lleguen al final de su vida laboral. Pero un segundo impacto de eso es que esto va a propiciar un incremento en el ahorro para el retiro en los fondos que son manejados por las Afores, que va a pasar del 17% al 40%. Y esto son en unos cuantos años. Y esto es fundamentalmente recursos que por su propia naturaleza van a las inversiones de largo plazo. Es decir, se necesitan condiciones macro correctas, pero también que existan los fondos para proveer financiamiento de largo plazo. Y algo que tenemos que hacer además inmediatamente, y eso es algo que la coyuntura también de alguna forma ha propiciado, es estamos iniciando un diálogo, yo diría, muchísimo más intenso y más cercano con el sector productivo a nivel individual, y en ese sentido agradezco muchísimo reuniones como la de hoy. El COVID de manera natural iba a propiciar eso, porque requería del lado del gobierno preguntarse, por ejemplo, esta fábrica o esta empresa, cómo está organizando su
sus líneas de producción hacia adentro, cómo nos aseguramos, etcétera. Pero este mecanismo que fue detonado o redetonado por el COVID permite también entender cuáles son las necesidades específicas de las empresas. Por eso también la infraestructura era un tema central en el que queríamos nosotros apostar, y que además complementa claramente la estrategia de una economía abierta que tiene como pilar el Tratado de Libre Comercio. Porque para aprovechar el Tratado de Libre Comercio necesitamos infraestructura buena, porque si no la inversión se queda en el norte del país, es decir, en la frontera, ¿no? Eso es algo que claramente no pasa en Estados Unidos. Cuando uno solicita un libro comprándolo en línea, en Nueva York lo mismo le puede llegar de una bodega en Delaware que le puede llegar de una bodega en Oregon, y tarda el mismo tiempo. Y eso está hablando de un país que tiene una infraestructura que hace que los costos de transporte sean muy, muy bajos. Eso no lo tenemos hoy todavía en México, y por eso es una de las razones adicionales por las cuales vamos a estar invirtiendo, pero además propiciando acuerdos con el sector privado para la inversión en infraestructura. Eso es mi siguiente pregunta. Primero, yo quiero felicitarte porque parece que nuevo ley de fondos de pensiones, eso puede cambiar mucho, porque va a tener un mercado de capital mucho más amplio, como tú dijiste, para financiar proyectos tan importantes, y no vas a necesitar tanta inversión de afuera, porque va a tener más inversión en México, ¿no? ¿Qué proyectos prevén como de infraestructura en tu plan de reactivación económica? ¿Qué proyecto, dónde cuenta en el sector privado en proyectos? ¿Qué tipos de proyectos puede invertir el sector privado? Bueno, te voy a dar a conocer unos y otros no, porque es la reunión que tengo exactamente en 20 minutos con el presidente, y es la razón por la cual tengo que acabar 5 minutos antes de la hora. Hicimos un anuncio el 5 de octubre, y justo la reunión que tenemos esto va a ser a las 11 de la mañana, hora de México, es para ver el segundo anuncio de inversiones del sector privado. Y los proyectos que hemos venido anunciando junto con el sector privado tienen las siguientes características. Primero, son lo que en inglés llamarían shovel ready, ¿no? O sea, son proyectos que están listos para que se traduzcan. No nos interesa hacer anuncios que no se van a traducir en inversión, y menos en circunstancias como estas. Estamos utilizando todos los mecanismos iniciales que permiten que esto se materialicen. Algunos son desdoblamientos de carretera, es decir, hay una concesión, se alarga el periodo de concesiones, aumenta el valor presente neto de eso, y contra ellos hay inversiones. Los primeros anuncios que nosotros hicimos fundamentalmente estaban asociados a carreteras, aunque había 4 inversiones ya anunciadas en la parte de energía de refinación. Nosotros esperamos que el siguiente paquete va a tener algún poco más de temas de energía, y va a empezar a diversificarse. Puede haber cosas de agua, etcétera, ¿no? Yo creo que depende de cómo salga la reunión que tendremos hoy en unos minutos, podremos hacer un anuncio tal vez en un par de semanas, 3 semanas cuando más, donde claramente va a estar establecido cuál es el siguiente paquete, donde nosotros queremos que el sector privado invierta, porque es importante, porque son inversiones que están listas y porque van a ayudar a construir la infraestructura que el país necesita. Te invito a hacer otra reunión en 2 o 3 semanas para hablar de los nuevos proyectos, ¿no? Con un grupo más chico. ¿Y qué políticas está generando la Secretaría de Hacienda para mantener y crear más impuestos de trabajo? Porque hablamos de eso antes, pero ¿qué política exactamente tiene para crear más puestos de trabajo? Que es lo más importante que todo, al final de cuentas, ¿no? Bueno, primero hay que hacer una distinción nuevamente entre lo que es el corto plazo y lo que es el mediano y el largo plazo, ¿no? En el corto plazo, lo que más ayuda es contener la pandemia bajo control, y eso lo hemos estado viendo nosotros. Por ejemplo, durante el periodo de confinamiento álgido de abril y mayo, se perdieron 12 millones de empleos en el sector informal,
y alrededor de un poco más de 1 millón de empleos. De hecho, se perdieron 1.157.000 empleos hasta el 16 de julio, que fue el piso en el sector formal. En la medida en que se ha podido lograr hacer una reapertura de manera ordenada y contenida la pandemia, se han recuperado ya 7 millones de empleos en el sector informal y se han recuperado 447.000 empleos en el sector formal. De esos 447.000 empleos, y esto fue sorpresivo para nosotros, el 43% de ellos se recuperaron en octubre. Es decir, estamos entrando ya a una fase de recuperación clara y sólida. Ahora, tiene sus límites. Mientras estemos en una pandemia, tiene sus límites. ¿Por qué? Porque una sala de cine, aun cuando la gente quiera ir, solamente tiene disponibles para vender el 30% de los lugares por un tema de distanciamiento social, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos haciendo una distinción entre el corto plazo, lo que llamamos las condiciones COVID de operación de la economía, y las que tienen que ver después, ¿no? Hacia adelante, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos seguir manteniendo un marco macroeconómico estable. Necesitamos un sistema financiero que sea más profundo y que dé financiamiento no nada más a las grandes empresas, sino también a las empresas pequeñas, y por eso el tema, por ejemplo, de la reforma de pensiones, para que haya más recursos que tienen que buscar, tienen que hacer un match con los proyectos de inversión, sea importante. Central para nosotros en el tema de trabajo que tú señalabas, en el sector de la construcción. Hemos logrado recuperar 212.000 empleos en el sector formal de los que se perdieron en el sector de la construcción, y eso requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno, porque pues la construcción requiere de condiciones macro, porque es una apuesta hacia el futuro, pero también requiere de permisos a nivel municipal, es decir, que construcciones específicas tengan autorizadas los permisos de agua, etcétera, o de vivienda, etcétera, pero también requiere, por ejemplo, de financiamiento. Entonces estamos haciendo un experimento que esperamos que funcione bien con la Ciudad de México, donde ellos identifican cuáles son las áreas donde esperarían que hubiera desarrollo de construcción. Y cuando ellos están preparando los permisos, nosotros estamos preparando el financiamiento a través de la banca de desarrollo, de tal forma darle mayor celeridad y poder aterrizar con mayor rapidez la construcción. Si nos funciona bien, esperamos que nos funcione bien. Este es un modelo que es claramente replicable en cualquier entidad del país. Pero felicitaciones, porque eso ayuda mucho, ¿no? Para poder tener shovel-ready oportunidades, no solamente para inversión, sino para empleo. Tenemos 4 minutos más y yo creo que mucha gente en los Estados Unidos está hablando de un second wave, y estamos dentro de un second wave de COVID muy fuerte en los Estados Unidos. ¿Tú tienes el mismo miedo para México, que va a tener un second wave, o tú sientes más seguro en México que no lo vas a tener? No, yo creo que, como dije antes, tenemos ese raro privilegio de observar con un rezago lo que está pasando en otros países, y entonces tratar de aprender de lo que está pasando en ellos. Por eso nosotros hacemos un monitoreo permanente con el presidente, las reuniones de salud, de monitoreo del COVID. Yo soy invitado, yo no soy el experto, pero yo soy el invitado, pero a lo mejor les puedo compartir un poco cómo son, porque son muy interesantes. Por supuesto es que están las agentes de salud, pero está el IMSS, está el ISSSTE, está la Marina y la Defensa, que tienen hospitales también. Está la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero también está Hacienda, tanto por las implicaciones económicas, porque los esfuerzos de contención también requieren presupuesto. Entonces está el secretario de Turismo, está de manera importantísima el secretario de Educación Pública, porque hay millones de mexicanos, de niños mexicanos que están teniendo que tomar clase en línea por el COVID. Entonces, esto es lo que nos está permitiendo hasta ahora es mantenerlo contenido, pero yo creo que tenemos que ir redoblando el esfuerzo. Ahora bien, no es un esfuerzo que va a ser únicamente a través de esa línea, es un esfuerzo que va de manera paralela, pensado ya, y eso es la parte en la que estamos aterrizando muy rápido a la posible aplicación de la vacuna. Yo creo que nosotros vamos a pasar en relativas pocas semanas
a vivir en condiciones de COVID, pero con una aplicación de la vacuna que eventualmente nos llevarán a una tercera fase, donde un porcentaje muy alto de la población esté vacunado, nos acerquemos más a lo que era la normalidad antes. Entonces, yo no tengo miedo, pero sí tengo que, la obligación de todo secretario de Hacienda es de ser precavido y de ser adverso al riesgo, y esto es algo que ahora, además de estar monitoreando entonces la tasa de interés, el nivel de actividad económica y el número de empleos, también monitoreo día a día el número de contagiados y el número de contagiados por cada entidad. Con eso yo creo que no tenemos más tiempo porque tiene que ir a hablar con el presidente, ¿verdad? De las inversiones. Sí. Sobre las inversiones, pero Arturo, como siempre, quiero agradecer tu presencia. Yo quiero agradecer el apoyo y el partnership que tuvimos con el Ministerio de Hacienda. Ha hecho un trabajo enorme para su país, y yo creo que una gran parte del económico, el éxito de la parte económica es por el trabajo que ha hecho en el Ministerio de Hacienda. Entonces le felicito, siempre nuestras puertas están abiertas. Yo espero que podamos juntarnos pronto, escuchar de los proyectos con inversionistas en sectores que le interesan. Y yo creo que la oportunidad para mí, lo malo del COVID, hay muchos malos, pero lo siento mucho que no puedo viajar y ver mis amigos como usted y mis otros amigos en los países en América Latina y en México. Entonces, te mando mucha suerte, espero que salga bien con los proyectos, y te agradezco otra vez tus palabras, tu tiempo y tu liderazgo, porque ha sido formidable. Muchas gracias, Arturo. No, muchas gracias, y nosotros, para decirlo en los propios términos en los que tú los planteamos, vemos este esfuerzo como una sociedad de verdad entre Council of Americas, America Society y la Secretaría de Hacienda. Es un esfuerzo que nos permite estar en contacto, aún cuando sea a través de estos mecanismos tan inusuales que se están volviendo los normales con un grupo de inversionistas, y por supuesto que seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias.